Abra su Biblia, por favor. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a estar compartiendo el tema venciendo la depresión. ¿Cuántos han escuchado de la depresión? Tremendo, ¿verdad? La depresión. Un nivel de tristeza tan fuerte que afecta a toda la gente. Todos hermanos, en determinado momento hemos entrado en etapas de depresión. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo salir vencedores de eso. Porque surge la pregunta a veces por qué, en el caso nuestro como hijos de Dios, ¿por qué un hijo de Dios se deprime? ¿Por qué? Y aquí hay un relato donde vamos a ver yo podría decir una crónica de depresión en la vida de este hombre, Elías. Pero vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando. Miren, lean conmigo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo. Vamos a leer solamente el versículo 3 y 4. Y de ahí vamos a partir. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Amén. Amén. Vamos a estar hablando, hermanos, de venciendo la depresión. Es como yo le puse de título al mensaje, en base a la palabra que hemos leído aquí. Usted puede leer la historia, yo se la voy a contar, después vamos a ir leyendo lo que yo quiero enfatizar, pero yo le voy a contar la historia. Pero déjeme decirle antes que de eso, ¿por qué es que caemos en depresión los hijos de Dios? Realmente hay estudios y se estudió casi a 11,000 personas, 11,000 personas, oiga. Y se comprobó que la depresión es más mala que la mayoría de las enfermedades físicas, que el diabetes, que la presión alta, que todas esas enfermedades. Solo una enfermedad del corazón es más fuerte que la depresión, pero la depresión es grave. Y la mayoría de las personas podemos caer en depresión. De hecho, muchos hemos caído en eso. Y lo que yo les voy a compartir hoy, no es simplemente teoría que he leído, sino experiencia propia. Porque todos, por diferentes razones, caemos en depresión, y lo vamos a ir viendo aquí. La historia aquí, hermanos, relata que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios. Aquí en el capítulo 19, en el versículo 1, habla del rey Acab. Ese es el rey del momento. Acab era el rey sucesor de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo. Era todas varias generaciones que habían sido los reyes de Israel. Y si usted lee la historia desde el capítulo 16 en adelante, se da cuenta que en cada uno de ellos dice la palabra de Dios que hacían lo malo delante de Jehová. Se alejaban de cumplir con los mandamientos de Dios. Pero cuando llega el rey Acab, dice la palabra de Dios específicamente que Acab fue el peor de ellos. Porque no solamente que se alejó de la voluntad de Dios, dejó de servir a Dios, pero que construyó altares a Baales, a dioses satánicos. Entonces el profeta Elías, que era el profeta de ese momento, le dijo a él que por su palabra no iba a llover, en consecuencia a la maldad de ellos.
Y así fue, no llovió por 3 años. Era una gran sequía la que vino al pueblo de Israel, que la gente moría. De hecho, usted puede encontrar en la historia cómo Elías enviado por Dios, fue y moró en un río hasta que el río se secó por la sequía, ya no había nada, ahí lo alimentaban los cuervos enviados por Dios. Después Dios lo envió a otro lugar y así se fue y dijo Dios, yo ya he dado orden a una viuda que te alimente, una viuda pobre que no tenía nada. Pero porque Elías el profeta estaba en su casa, hizo el Señor el milagro de que no le faltara la harina ni el aceite nunca hasta que volviera a llover. Pero llegó el momento, después de 3 años, cuando Dios le habla a Elías y le dice, preséntate otra vez a Acab, al rey. Y Elías se presenta al rey. Y cuando se presenta al rey, el rey le dice, ¿tú eres el que está turbando a Israel? Y Elías le dice, no soy yo el que turba a Israel, tú eres el que lo ha turbado, porque te has alejado de Dios, porque has derribado los altares de Dios y porque ahora adoras a dioses ajenos. Y Elías le dice al rey Acab, le dice, ahora bien, yo quiero demostrarte quién es el verdadero Dios, le dijo. Reúneme a todos tus profetas de Baal. 450. Tráelos para acá. Y yo voy a demostrar quién es el verdadero Dios. Dice, escojan 2 bueyes y vamos a preparar un altar. Van a escoger uno ustedes y van a edificar un altar y le van a adorar a su Dios. Y yo voy a edificar un altar y yo le voy a adorar al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Y el Dios que consuma con fuego su altar, ese será Dios. Y así fue. Dice que se reunieron los 450 Baales. Voy a tratar de decirlo rápido porque quiero llegar al punto de la depresión. Y dice que así lo hicieron los 450 profetas. Edificaron su altar, prepararon su altar y empezaron a adorar a su Dios, a orar a sus dioses, que descendiera fuego. Empezaron a atasajarse con los cuchillos para sangrar, porque ese era el ritual que hacían. Y la palabra de Dios dice que nada pasaba. En un momento hasta Elías se burló de ellos. Les dijo, háblenle más fuerte. Si es Dios, Él va a descender. Pero háblenle, dice, a lo mejor está dormido. A lo mejor está ocupado. Está contestando sus emails, yo creo. Está chateando por ahí. Háblenle fuerte. Se burlaba de ellos. Pero dice que llegó el tiempo donde nada sucedió. Y cuando le tocó a Elías hacer su sacrificio, dice que les dijo, necesito que por favor, yo me lo quiero imaginar. Yo les he dicho, a mí me gusta esto porque hay paréntesis en la palabra de Dios que nos permite imaginarnos cosas. Yo me imagino que Elías, mirando la situación, ha de haber dicho, estos van a pensar que voy a hacer trampa. Así que les dijo, quiero que escarben alrededor de mi altar y hagan una zanja lo suficiente grande y luego mojen el altar y llenen de agua, porque no quiero que hagan trampa. Yo no quiero que vayan a poner en Facebook que les hice trampa yo. No quiero que lo suban a la internet y digan que Elías hizo trampa. Y dice que mandó que le echaran agua al altar. Y cuando mojaron ahí completamente, dijo, otra vez, échale más agua. No vayan a decir que por ahí hay una pólvora y voy a mandar una explosión. Nada de eso. Échenle más agua. Y la tercera vez y 3 veces llenaron de agua allí. Entonces cuando llegó el momento de Elías, hermanos, dice que Elías oró y dijo, Señor, dice, haz que descienda tu fuego, para que esta gente vea que tú eres Jehová, dice, de los ejércitos, y que yo soy tu siervo. Ahora respóndeme y descienda fuego. Y sabe que usted sabe la historia, usted sabe lo que pasó. Dice que bajó el fuego del cielo, consumió el altar. Me llamó la atención esto. Consumió el altar, el buey, las piedras, el fuego, el agua, y dice, y hasta el polvo se llevó.
Entonces todos gritaron verdaderamente, este es Jehová de los ejércitos. Y se postraron. En ese momento dice que Elías dijo, agarren a todos los profetas. Y los degolló a todos. Porque eso es lo que la Biblia dice. Y los degolló a todos. Entonces ya entramos de lleno al capítulo 19, cuando dice que Acab el rey miró todo esto. Y estaba sorprendido y fue y le contó a su esposa. Y le dijo, ¿qué crees, Hani? Hay un hombre que verdaderamente tiene el poder de Dios. Y le contó lo que pasó. Le dijo, fíjate que 450 profetas se reunieron y quisieron hacer descender fuego y no pudieron hacer nada, pero este hombre nomás oró y cayó el fuego. ¿Y quién es este hombre? El mismo que dijo que no iba a llover y por el cual no ha llovido. Y dice que la mujer se enojó tanto que dijo, pues ahora vive Jehová, dice, que yo no voy a descansar hasta que este hombre muera igual que ellos. Y alguien fue y le avisó a Elías. Entonces cuando le dijeron a Elías, la reina te quiere matar, entra en este momento donde acabamos de leer que él, para salvar su vida, huye. Pero entra en un momento de depresión tan fuerte que deseó morirse. Oiga bien, una persona poderosa en Dios, llena de la unción de Dios, que dice no va a llover y no llovió. Una persona que le dijo al Señor, Jehová, respóndeme para que esta gente vea que tú eres Jehová. Y desciende fuego del cielo y consume todo. Ahora por la amenaza de una mujer se asusta y corre y desea morirse. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Que esa es una realidad para todos nosotros en la vida. Algo que Dios ha hecho en nosotros y que sigue mostrándonos su amor, su fidelidad, pero en determinado momento las cosas no salen como esperábamos. Y entonces viene el ataque del enemigo a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos hace perder la calma y nos lleva a ese estado de tristeza y aún más allá, a la depresión. Entonces, ¿cómo es que uno puede vencer esos momentos? Y eso es lo que yo quiero que veamos aquí en la vida de Elías. Si nosotros aprendemos la lección aquí, en la vida de Elías, hermanos, cuando venga ese momento de depresión en tu vida, tú vas a salir vencedor. Yo te lo aseguro. Por experiencia propia te lo digo, porque todos caemos en momentos de tristeza, en momentos de depresión donde no nos importa nada. Y lo que es peor, llegáramos a pensar, como dijo aquí, basta ya, ¿para qué quiero vivir? Que eso es lo más duro que podría pasar. Amén, iglesia. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿cómo podemos salir vencedores? Número 1, Elías, hermanos, había hecho tanto trabajo, y yo estoy seguro, no dice específicamente la Biblia así, pero como él actuó, yo estoy seguro que él estaba agotadísimo. Yo creo que todos podemos estar seguros aquí de que hay momentos en los que nos ocupamos tanto en un trabajo que al final del día nos sentimos rendidos. Nos acostamos, mi esposa siempre hace esta frase cuando se acuesta, dice, qué rica mi cama. ¿Por qué? Porque realmente ahí el cuerpo es donde dice, ya, era hora, ya quería descansar. Entonces, Elías estaba cansadísimo. Dice que cuando llegó y se sentó en ese árbol, en ese enebro, se quedó dormido. Su cuerpo no podía más. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, para salir vencedores, hermanos, necesitamos aprender a descansar cuando necesitamos descansar. No creamos, hermanos, que somos superhombres, supermujeres. No somos invencibles. El cuerpo se agota. Oiga, yo la semana pasada hablaba de un alma descansada, ¿se acuerdan? Y yo decía que cuando el alma está cansada, hermano, no se puede pensar bien. No se puede reaccionar bien. Generalmente uno va a reaccionar negativamente.
Y cuando uno reacciona, ya la regó, ya uno dice, híjole, la regué. Pero uno reflexiona y se da cuenta que es porque el alma está atribulada, el alma está perturbada. Entonces, Elías dice que fue, mire, vamos, dice verso 5, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, dice, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. En otras palabras, relájate, aquí estás bien. Y mire qué interesante verso 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta de jamón con huevo, con salchicha, una soda bien fría. ¿Quién se la llevó? Dice que el ángel le llevó su torta. ¿Por qué? Porque hay momentos que necesitamos ese descanso, iglesia, de verdad. Uno cree que no, pero sí. ¿Por qué? Porque uno, y eso es lo que viene a ¿cómo se dice? Lo que me llama más la atención, el hecho de que aunque uno cree que está haciendo la obra de Dios, uno no se debe de engañar, uno necesita reposo. Para mí en este caso, en la historia que estamos, era un superhombre. Elías era un superhombre. Imagínese la escena, usted decir, Señor, muestra que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Responde. Y que en ese momento caiga fuego y a vista de todos consuma todo lo que estaba allí. Dijo un pastor una vez hablando de esto, yo pago, dice, por ver la cara de todos ellos. ¿Cómo se quedaron? Pero él nos impresionó, él sabía a quién estaba sirviendo. Él sabía de quién estaba hablando. Pero entonces el agotamiento, cuando él le dijeron, te quiere matar la mujer, el agotamiento lo hizo huir, lo hizo sentirse desesperado y lo que es peor, le dijo, ¿para qué quiero vivir? ¿Cómo un hombre de Dios puede llegar a decir esas palabras? ¿Para qué quiero vivir? Si cuenta con el poder de Dios, si cuenta con la unción de Dios, si ha visto la gloria de Dios. Pero es que necesitamos aprender, hermanos, el cansancio físico produce muchas veces el estrés, la depresión. ¿Por qué? Porque el cuerpo simplemente grita, necesito descansar. ¿Sí están conmigo, hermanos? El cansancio te va a llevar a ese estado donde te quedas completamente rendido. Y en el caso de Elías, a él lo llevó hasta quedar en una cueva. Vamos a seguir leyendo la historia. Un pastor estaba oyendo en una ocasión que dijo, no es el pecado el que está consumiendo o destruyéndonos muchas veces. Es el exceso de trabajo el que nos roba y nos hace caer de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque como yo decía la semana pasada, porque un alma cansada ya no piensa bien. Se va a lo más fácil y generalmente falla y ofende a Dios. Le dijo el ángel, levántate, come, descansa. Descansa. Amén, iglesia. Lo segundo que tenemos que hacer para salir vencedores es mirar las cosas en perspectiva. Uno de los problemas más serios que tenemos la iglesia es que siempre nos enfocamos en nosotros, en ese pequeño problema. Cuando algo pasa en nosotros, y voy a tratar, quizás va a ser un ejemplo infantil para dar a entender más esto de mirar las cosas en perspectiva. Hace ya 20 años que el Señor nos trajo aquí a Fullerton como pastores, a mi esposa y a mí, y yo no estaba acostumbrado a usar saco. Yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces, en una de esas ocasiones, pues mi esposa se esmeró y me compró saco. Y yo llegué a la iglesia y yo estaba predicando. Entonces, estaba yo predicando y igual como ahorita, yo tengo la costumbre de mover las manos. Y mi esposa me hacía señas de lejos. Y me hacía señas. Y yo empecé a sentir un sudor que me corría por todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Empecé a enfocarme en eso, tanto que me desconcentró. Me robó ahora sí como dijo una hermana por allí, me robó el gozo.
Me estaba drenando por dentro eso. ¿Qué pasó esa vez que me hacía señas? Lo que pasa es que ella se le olvidó quitarle la etiqueta al saco. Y yo movía la mano y la etiqueta del saco, el precio ahí volaba 99 cents. Ahí volaba. Pero yo me enfocaba tanto en lo que me hacía señas mi esposa, porque la mujer tiene la característica que una simple mirada le hace saber a uno si está mal, ¿verdad? O si está bien. Con la mirada le hace uno sentir ya la regaste o te está echando porras. La mirada, nadie entiende esa mirada, pero el hombre la sabe. Y esa vez así me pasó. Entonces, volviendo al tema, hermanos, Elías estaba tan agotado que necesitaba descansar. Por eso el ángel le dijo, descansa, come, relájate. Pero Elías estaba tan frustrado, tan deprimido, que estaba enfocado solo en su problema, que lo querían matar. Un hombre que acababa de degollar 450 hombres, se asustó porque le dijeron, te voy a matar. Entonces, mire, lea conmigo, dice la palabra, verso 9. Lea conmigo para entrar más aquí. Dice verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Mire cómo estaba él tan enfocado en sí mismo que pensaba que era el único. Igual como nos pasa a todos, hermanos. Ha habido momentos, no me va a dejar mentir, que usted se siente que es el único que está trabajando. Hablemos en el contexto de la iglesia. Que de todos los que se reúnen en la iglesia, nadie mueve un dedo, solo usted. Así se siente. Y lo que es peor, todavía aparte de eso, ni siquiera le agradecen. De todo lo que se esforzó y nadie le dijo gracias. Y llega el momento que usted dice, ¿para qué ya? Me quiero morir mejor. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué? Porque estamos mirando las cosas y nos falta la perspectiva. Necesitamos ver que Dios ha sido fiel con nosotros, hermanos. No te enfoques nada más en ti. Dios ha sido fiel en tu vida. Dios no te va a dejar. Dios sabe cuál es tu problema. Dios sabe lo que estás pensando. Pero Dios te ha prometido que no te va a dejar. Leí yo una historia, esto está bonito, mire. Era una de esas revistas de Life donde hay documentales reales. Un soldado en la Segunda Guerra Mundial, en un ataque, mataron los alemanes a la mayoría de su pelotón y los estaban llevando presos. Y este soldado logró escapar de los alemanes y iba huyendo, iba malherido. Y en su esfuerzo de escapar, llegó a un lugar donde había varias cuevas. Quiero que ponga atención en esto, esto está bonito. Dice que se metió a una cueva y cuando se metió a la cueva empezó a orar a Dios. Dijo, Señor, líbrame de mi enemigo. Pon un muro de protección para que no me vean. Mientras él oraba, una araña estaba ahí en la cueva y empezó a trabajar ahí la araña, tendiendo su tela de araña. Y dice que cuando él miró la araña, empezó a observar y empezó a pensar dentro de sí mismo. Dijo, mira nomás, qué curioso eres Dios. Te pido que pongas un muro aquí, estás levantando una telaraña. ¿Qué me puede ayudar una telaraña? ¿En qué me va a ayudar una telaraña? Total, dijo, bueno, si es tu voluntad, aquí he de quedar. Así fue su pensamiento. Después llegan los soldados que lo andaban buscando y los oye, él se queda callado y llegan a la cueva. Y cuando llegan a la cueva, uno de ellos dice, vámonos, aquí no ha entrado nadie. ¿Por qué?
Nadie puede entrar sin romper una telaraña. Y se fueron y lo dejaron. Y de esa manera Dios lo libró. No como él quería, pero como Dios quiso. Mire cómo dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Verso 11. Él le dijo, sal fuera, el Señor hablando, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. A veces queremos que Dios se mueva poderosamente así. Como ese soldado, Señor, levanta un muro fuerte para que nadie lo pueda pasar. Mire lo que sigue diciendo, verso 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios estaba en ese viento apacible, hermanos. Dios estaba en ese momento tranquilo, adentro de esa cueva. Así como con el soldado, hermanos, Dios estaba en esa telaraña. Y muchas veces Dios permite que tú caigas a la cueva para mostrarte que Él está ahí contigo. Yo no sé realmente, hermanos, cuál sea el problema que tú estés pasando. Yo no lo conozco, pero yo sí conozco a Dios. Y Él nunca falla. Él nunca falla, hermanos. A pesar de que te sientas solo, te sientas que te olvidó, Él no te va a fallar. Él está en ese viento apacible. Él está en esa telaraña. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar contigo. Él no te va a dejar. Yo puedo hablarte como decía el corito, yo tengo un amigo que me ama. Yo te puedo hablar de ese amigo, porque yo he experimentado su amor. Cuando yo me sentía solo hace ya como 6 años, y sí oraba, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo te he servido, he hecho lo que he creído que tengo que hacer. He intentado lo mejor que he podido. Sin embargo, aquí estoy. Yo pensaba que tú me podías librar. Yo pensaba que tú me ibas a librar. Pero después, con el tiempo, me di cuenta, dije, Señor, yo creo que tú me trajiste para descansar, para relajarme. Y así fue. Lo que quiero decir, hermanos, es que cuando uno espera algo de parte de Dios, uno tiene que estar sensible al mover de Dios. Dios no va a levantar una muralla de protección para ti, pero sí puede levantar una telaraña que es suficiente para librarte del enemigo. ¿Sí estoy explicando? Número 3. No te quedes sentado, hermano. Si te sientes deprimido, lo menos que debes hacer es quedarte allí en la cama. Yo conozco personas que me han compartido, familiares mismos, que me han dicho, no tengo ganas de hacer nada, no me interesa nada. Y los he visto ahí, tendidos en su cama. Y pasan los días y no hacen nada. Y eso es lo peor que puedes hacer, hermano. Cuando te sientes deprimido, tienes que evitar quedarte allí. ¿Por qué? Porque dijo Lutero estas palabras, que la mejor manera de deshacerte del diablo es ensillar los caballos y limpiar los corrales. En otras palabras, poniéndote a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando te pones a trabajar, obviamente vas a dar lugar a que tus pensamientos no se enfoquen en el problema. Vas a mirar las cosas en perspectiva de lo que Dios ha hecho en tu vida y que de la misma manera Dios va a seguir obrando. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 8. Entonces se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en la cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
Otra vez, hermano, evita estar solo, levántate, ponte a trabajar, aliméntate físicamente, pero también espiritualmente. El monte Horeb era el monte de Dios. O sea, Elías fue a encontrarse con Dios para salir de esa depresión. Necesitamos entender, hermanos, hay que alimentarnos, hay que meternos con Dios. Entre más triste te sientas, más métete con Dios. Dios te va a hablar, Dios te va a revelar qué es lo que Él quiere en tu vida o por qué Dios te está permitiendo pasar por ese momento. Pero la cueva a veces es necesaria para mostrarte su gloria. Amén, iglesia. Entonces, hermanos, es interesante cuando le dijo Dios, ¿qué haces aquí, Elías? No era porque Dios no sabía. Dios sabe. Más bien quería que Elías entendiera. ¿Cómo estás aquí, tú escondiéndote con miedo, queriéndote morir, cuando yo te acabo de mostrar mi gloria? Yo te acabo de mostrar que lo que tú digas, porque Él dijo, no va a llover por mi palabra. Así dijo, y no llovió. Yo te acabo de mostrar, Elías, que por tu palabra yo te voy a respaldar. Entonces, ¿qué haces aquí en la cueva? Levántate. Levántate y ponte a trabajar. Hermano, si Dios te ha permitido, por lo que sea, que caigas en un momento de depresión, acuérdate de este consejo. No te quedes sentado. Levántate. Ponte a trabajar. Piensa que Dios está queriendo procesar algo en tu vida. Y te va a levantar. Te va a sacar adelante. ¿Lo crees? Mire, y con esto, el último, haz algo por alguien más. Una de las cosas más bonitas, hermanos, que tú vas a experimentar en tu vida, va a ser la satisfacción cuando tú haces algo por alguien, a pesar de que tú estás en necesidad. Y yo les digo, esto yo lo he experimentado. Les digo, Lutero dijo, la mejor manera de deshacerte del diablo es que ensilles los caballos y que limpies los graneros, que te pongas a trabajar. Y en este caso, hacer algo por alguien más. El versículo 13 dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso delante de él. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para matar, para quitarme la vida. Le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, mira lo que le dice, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asa por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, a Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, ponte a hacer algo. Todavía como profeta, tú tienes que ungir a la gente que yo te voy a mandar. Como hijo de Dios, tú tienes cosas que Dios te ha pedido que hagas. Si quieres vencer, hermano, la depresión, necesitas hacer algo por alguien más. Mira, es injusto que te quejes de un dolor de mano cuando voltees por allá y veas a alguien que no tiene la mano. O que te quejes por un dolor de espalda y que voltees y vaya persona inválida y no se pueda ni mover. Alguien dijo, ¿quieres salir de tu depresión? Ve y visita un hospital. Y mira a la gente. Tú vas a decir, no, hombre, me acabo de morir. No, te vas a dar cuenta lo afortunado que eres. Lo bendecido que eres. Pero necesitas hacer algo por alguien más, aun cuando tú estás en necesidad. ¿Sí estoy explicando? Entonces, hermanos, Dios quiere bendecirnos y momentos de depresión son naturales en nosotros. Nos cansamos. A veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos. A veces queremos estar cómodos sentados sin hacer nada. Y lo que es peor, a veces no queremos ayudar a nadie. No queremos dar
nada a nadie. Y por eso nos deprimimos más. Entonces, para terminar, hermanos, mira la necesidad de los demás. Analiza alrededor tuyo. No te enfoques en ti. Entiende, si estás pasando por un momento difícil, piensa, hay gente con más necesidad que tú. Mire, Pablo, para mí Pablo fue el misionero más grande de toda la historia. Para mí. Y Pablo dice que donde iba y visitaba las ciudades, él recogía ofrendas para llevarlas a Jerusalén, para el pueblo necesitado. Ese era su anhelo. Y en una ocasión quiso llegar a Jerusalén durante la Pascua, pero no logró llegar. Pero se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso y realmente les estaba diciendo, ya esta es mi última visita, ya no los voy a volver a ver. Pero él quería llegar a lo que sería el tiempo de Pentecostés para llevarle las ofrendas. Entonces, Pablo se está despidiendo de ellos, les está haciendo saber cuánto les aprecia, cuánto les ama y se está despidiendo. Entonces llega a estas palabras y me llamó la atención y quiero que lea conmigo Hechos, hablando de este punto de hacer algo por los demás. La satisfacción que trae, hermanos, cuando tú miras la necesidad de otro y te desenfocas de la tuya. Dice que cuando se despidió, verso 33, capítulo 20, verso 33, dice así la palabra, dice, hablando Pablo aquí, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice, me han servido. Pablo era un constructor de tiendas, casas de campaña le llamamos nosotros, pero en aquel tiempo era lo común. Él era constructor de eso se sostenía. Dice, para todas mis necesidades, estas manos me han servido. Verso 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quiénes? A los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A veces, hermano, uno se deprime. Y cuando se te dice, oye, ¿podrías ayudar? No puedo. Por eso se mantiene deprimido. Porque no extiende la mano para ayudar. Hermano, hay una gran bendición cuando uno da sacrificialmente. Dar sacrificialmente es cuando uno necesita, pero considera la necesidad del otro más importante. Y ahí es donde dice más bienaventurado, o sea, más dicha, más satisfacción. Es donde trae Dios ese aliento, es donde uno sale vencedor en la depresión. Amén, ¿están conmigo? Entonces, hermanos, ya para terminar, si tú pasas por una crisis o estás pasando por una crisis, eso no te hace menos espiritual, para nada. Simplemente es que eres humano. Es natural. O estás demasiado cansado, o te estás enfocando solamente en ti, o lo que estábamos diciendo, estás sentadito ahí sin hacer nada, o lo que es peor, no estás extendiendo tu mano para ayudar a aquel que necesita. Y no vas a poder salir. Pero si aprendes de la lección que aprendemos aquí en Elías, hermanos, vamos a salir vencedores, siempre. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Ahí en la telaraña, ahí está Dios. Ahí en la cueva, ahí está Dios. Pero necesitamos escucharle, necesitamos responderle, necesitamos obedecerle. Amén. Entonces, quiero que cierres sus ojos y vamos a orar. Con tus ojos cerrados, quiero que consideres un poquito más la vida de Elías, que tuvo un momento de depresión siendo quien él era, un siervo de Dios, un siervo ungido de Dios, lleno del poder de Dios, pero en determinado momento, por el agotamiento físico,
por no mirar las cosas en perspectiva, cayó en ese estado de depresión. Quería morirse. El Señor le tuvo que decir, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí? El descanso, cuando lo necesitas, tómalo. Mira las cosas en perspectiva. Salte del lugar donde estás. Aléjate de eso para que mires desde lejos cómo está la realidad y que Dios está contigo. Y entonces ponte a trabajar. Sigue trabajando. Si estás trabajando, sigue trabajando. No dejes de trabajar. Pero sobre todo haz algo productivo, haz algo por los demás. Eso te va a dar siempre la victoria. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque en todo momento has sido fiel, has sido bueno, has sido, mi Dios, misericordioso. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Queremos ser victoriosos. Dile al Señor en tus propias palabras, Padre, yo quiero vencer sobre la depresión. Cada vez que venga mi vida, yo quiero salir vencedor. Señor, ayúdame a aprender esta lección que aprendemos en la vida del día, Señor. Padre, que yo pueda, Señor, ya dejar de quejarme, que pueda ya mirar, Señor, la necesidad de los demás como más importantes que la mía, Señor. Ayúdame, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Dile al Señor, hermano, que tú quieres vencer cualquiera que sea el momento que estás pasando, y descansa, hermano, descansa en el Señor. El Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro una vida victoriosa en tu iglesia, en todo aquel, mi Dios, que viene a ti, en todo aquel que espera en ti, Señor, en todo aquel que confía en ti, Señor. Yo declaro una vida victoriosa. Cuando venga ese momento de depresión, Señor, que pueda entender, Señor, que necesita descansar, o necesita mirar las cosas en perspectiva, Señor, o necesita levantarse para trabajar, o necesita hacer algo por alguien, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, mi Dios.